normalmente unos expertos en temas penales, profesores penales, sí recogemos desde luego la preocupación de actores que han señalado que algunas de esas modificaciones pueden dificultar el uso de esta herramienta de la colaboración eficaz. Por tanto, cambios en esta naturaleza tienen que hacerse escuchando a los principales usuarios de esta herramienta. Pero sí tenemos, desde luego, una preocupación particular por un elemento de la propuesta, ¿no? que está buscando sancionar la divulgación de la información vinculada con los testimonios que se recogen, las declaraciones que se recogen como parte de este procedimiento de colaboración eficaz. Y eso puede eventualmente afectar a los medios de comunicación, a los periodistas, ¿no? que en muchas ocasiones acceden a información de esas declaraciones y la divulgan, ¿no? De acuerdo con esa norma, ese acto podría ser sancionado penalmente, ¿no? Y eso es peligroso porque introduce un elemento que pues, puede colisionar con un conjunto de estándares internacionales sobre libertad de prensa y libertad de expresión, que más bien protegen a los hombres de prensa en la divulgación de información de interés público, que es un elemento que, como digo, suele ser muy frecuente también en el Perú. ¿Y se puede considerar que esta filtración de información entorpece el proceso, puede entorpecer la investigación? Se habla mucho en el caso, por ejemplo, de Carolyn López. Sí, bueno, desde luego que haya una filtración de información es un hecho sin duda irregular, es decir, el procedimiento ya prevé mecanismos de protección de esa información. El punto es qué ocurre cuando esa información ya está en manos de los medios de prensa y alguno de ellos decide divulgar esa información. Es decir, uno puede tener mecanismos, por ejemplo, de sanción que tienen que ver con la custodia de la información, eso es un elemento. Pero luego, ¿qué pasa, como digo, cuando esa información ya llega a los medios de comunicación? Y ahí ya hay información dentro de eso que se recibe de interés público. Entonces, en todo el mundo, y eso ocurre inclusive con elementos que pues manejan oficinas inclusive de inteligencia, cuando esa información llega a manos de los medios de prensa, siempre se prioriza el interés público. Es decir, si hay información que tiene un impacto sobre, por ejemplo, la vida de los ciudadanos en general o sobre el poder político, entonces más bien se protege el medio de prensa para que pueda hacer esa divulgación sin problema. Y en este caso, por ejemplo, se atentaría también contra la libertad de expresión, ¿no? Porque al tener esta información los medios de comunicación y siendo de interés público, no se puede prohibir el ventilarlo, ¿no? En todo caso, de haber sanciones tendría que ser a quienes deben tener la custodia de esta información en el ámbito de la Fiscalía. Sí, y además tienen que ser sanciones proporcionales, desde luego, ¿no? Sanciones que evidentemente tampoco generen algún tipo de incentivo perverso que haga que sea más difícil usar la figura de la colaboración eficaz. Pero como digo, el punto es, ¿qué pasa si esa información, ¿no?, tiene un interés digamos, indubitable, ¿no?, sobre la vida de la sociedad? Entonces, el medio de prensa puede divulgarlo y, como digo, hay una concordancia muy grande a nivel internacional de que la respuesta es sí, que por esa razón vale la pena divulgar. Las únicas restricciones que se establecen a nivel internacional tienen que ver con casos en donde, por el contrario, imagine usted que libera una información que puede poner en riesgo la seguridad de todo el país, ¿no? En ese caso sí se puede establecer algún tipo de restricción, pero en verdad, en general, los mecanismos de protección de los medios de prensa son muy amplios, ¿no? Porque precisamente es un servicio que se brinda a la ciudadanía en su conjunto. ¿Y qué esperan ustedes desde lo que es la Secretaría Nacional de Transparencia por parte de este trabajo que están realizando los congresistas en torno a revisar esta normativa? Sí, creo que es un tema muy delicado. Hay que recordar que además hubo proyectos que ya fueron observados en el anterior gobierno,
este proyecto además ha incorporado elementos de otros proyectos o iniciativas que se han presentado recientemente. Incluso ese tema de la sanción a la divulgación no estaba en el proyecto que fue observado originalmente por el Ejecutivo, es un elemento nuevo. Lo que esperaríamos es que haya una discusión mucho más seria sobre todas las consecuencias de modificar, ¿no?, una norma que, como digo, afecta una herramienta de la cual dependen pues un conjunto muy importante de investigaciones, ¿no? En muchos países todo lo que es el uso de estos mecanismos premiales, ¿no?, que buscan dar un premio a aquellos que divulgan información, ¿no?, que poseen, siendo ellos pues responsables ya penalmente de estas situaciones, pues son una herramienta que ha ayudado muchísimo, ¿no?, a desmontar estructuras muy cerradas, ¿no?, estructuras donde es muy difícil entrar de otra manera, conseguir información que nos permita pues encontrar a los responsables más importantes de situaciones delictivas, ¿no? Entonces es una herramienta, como digo, muy importante. Entonces se pueden siempre hacer mejoras, eso desde luego es posible siempre hacer pues cambios para bien, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable, ¿no? Porque si no, si hacemos un cambio normativo que solamente responda a intereses concretos, particulares del momento, podemos estar favoreciendo a aquellos que se ven afectados por estas investigaciones en lugar de potenciar la investigación en la lucha contra la corrupción. El sentido va por ahí, entonces, de ninguna manera hacer cambios que puedan debilitar lo que concierne a los procesos de colaboración eficaz. Sin duda, porque, como digo, es una de las herramientas que pueden ser muy útiles, ¿no?, en situaciones, como digo, de crimen organizado, por ejemplo, en donde estos elementos a veces son la única manera de abrir estructuras muy difíciles de penetrar, ¿no? Listo, muchísimas gracias entonces, señor Iván Lanegra, por esta aclaración y también por compartir la preocupación que se tiene frente a esta iniciativa de algunos parlamentarios de